Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca, aquí en la capital de Estados Unidos. Y al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y si quieren oír el audio lo pueden encontrar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa hoy. En primer lugar, el profesor de la Universidad de Georgetown y exdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos de ese centro universitario, Eric Langer. Bienvenido, profesor Langer, a esta mesa. Gracias. Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenido también. Muchas gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y Pablo, quiero empezar con usted, que parece que ha investigado el tema, una noticia de las últimas horas, porque el Papa Francisco aprobó hoy que los sacerdotes puedan perdonar el pecado del aborto sin autorización del Papa o de un obispo. Lo había admitido Jorge Mario Bergoglio, el sumo pontífice de los católicos, a lo largo de este año, desde este jubileo de este año, pero por supuesto ya eso había parado en las últimas horas, pero él prorrogó esta autorización. ¿Es esto un gran giro, un gran cambio en la Iglesia Católica? Bueno, yo he hablado con personas de la Iglesia Católica que conocen mejor, saben de derecho canónico y los diferentes tipos, digamos, de documentos que puede emitir un pontífice, y ellos insisten en que no es un cambio verdaderamente trascendental. En primer lugar, porque en este año ya estaba vigente esto, y digamos que ahora lo que se hace es prolongarlo. La fórmula que el Papa ha utilizado es una carta apostólica que, digamos, de los documentos que puede producir o emitir un Papa, es, digamos, el que tiene un nivel jurídico más bajo. Está la carta apostólica, la exhortación apostólica y luego la encíclica, que ya es, digamos, lo más elevado, lo más potente. Por consiguiente, del mismo modo que esto se hace ahora, se podría quitar en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Lo que sí que hay es un componente psicológico, por lo que me cuentan, muy importante, en el sentido de que, por un lado, digamos que quita la carga psicológica para la mujer, la mujer que ha realizado un aborto lo tiene más fácil para obtener la confesión y el perdón que antes, lo cual evidentemente en el aborto, que es una operación dolorosa y traumática también para la madre, es algo positivo. Y por otra parte, digamos que con la anterior normativa, con la anterior regulación, la Iglesia le daba una importancia extremadamente grande al aborto, al hilo de su política en los últimos 100, 150 años, cuando la Iglesia empezó a poner énfasis en el aborto. Antes, durante muchos siglos, no tuvo este énfasis. Digamos que con esto se reduce un poco el nivel simbólico, pero, digamos, en términos doctrinales, en términos de pecado, etcétera, sigue estando al mismo nivel. Es decir, como me decía una persona, si alguien mata a otra persona, puede obtener perdón del cura directamente. En este caso, bueno, pues se trata de colocarlo a ese mismo nivel. Eric Langer. Me parece que eso es parte del papado de Francisco, que realmente cambia más que todo el estilo de la Iglesia Católica y no tanto las bases teológicas. Y como es en la carta apostólica, entonces no tiene la misma seriedad, digamos, como otra clase de comunicación, pero sí el estilo cambia, y creo que eso es muy importante, más bien para mantener la popularidad no solamente del Papa, sino también de alguna forma suaviza también la religión católica y hace más posible, especialmente en lugares como Estados Unidos, que el catolicismo sigue siendo tan fuerte como está aquí en Estados Unidos. Y aquí está autorizado el aborto desde aquella famosa sentencia Roe versus Wade del año 1972. Entró desde el año 73, prácticamente está autorizado el aborto en ciertas ocasiones. Enrique Gómez Batista. Bueno, yo creo que es importante acá ese debate, porque vemos que el vicepresidente electo, Mike Pence, es mucho contra el aborto. Este tema volvió a crecer acá en Estados Unidos, incluso un movimiento muy fuerte en las redes sociales para mantener los derechos de aborto, y Trump ha dicho que va a nombrar ministros, jueces para la Suprema Corte que sean contra el aborto, y hemos visto un movimiento muy grande de personas que están donando dinero para Planned Parenthood, que es el plano que en muchos casos indica el aborto, y hasta ahora lo mínimo al menos 46,000 personas han donado dinero para Planned Parenthood en nombre de Mike Pence. O sea, vemos que este tema está
caliente acá, va a ser un tema muy importante en el próximo año y este medida de Papa creo que puede ayudar un poco a no tornar las cosas tan radicales como ya están acá, ¿no? Cambio de asunto, profesor Langer, hay noticias que tienen que ver con la política en Francia y Alemania, que son el corazón de la Unión Europea, los dos países. Muy bien, ¿qué pasó en Francia? Habrá elecciones presidenciales, la vuelta definitiva y la segunda el 7 de mayo del año entrante. El actual presidente es François Hollande del Partido Socialista, cuya popularidad está prácticamente por debajo del 10% en algunas ocasiones. ¿Qué pasa en Francia? Que hay una candidata que seguramente llegará a la segunda vuelta, que es Marine Le Pen, del Frente Nacional, un partido racista y xenófobo y de ultraderecha. Pero ayer se produjo la primera vuelta para escoger candidatos. Hay dos vueltas de los partidos conservadores, del Partido de la República. Se presentaba Nicolas Sarkozy, expresidente francés, y Sarkozy quedó marginado de la carrera porque los dos ganadores, que además pasarán a definir la candidatura el próximo domingo, son dos hombres que han sido ministros del Interior, conservadores, repito, Alain Juppé, que fue alcalde de Burdeos, entre otras cosas, y François Fillon. El señor Fillon logró el 45% de los votos, con lo cual casi con toda probabilidad se convertirá en el candidato conservador el domingo de esta semana. ¿Qué quiere Fillon si llega al gobierno? Reducir en 100.000 funcionarios la nómina oficial, subir un 2% el IVA, hacer recortes por 100.000 millones de euros, dice el señor, en los próximos 5 años. Aumentar la jornada laboral, que está en 35 horas semanales, impuesta por el gobierno socialista de Lionel Jospin, aumentarla a 39 horas semanales, poner uniforme en las escuelas y para rematar, aumentar la edad de retiro a los 65 años. Eso por un lado, y muchos creen que los que se van a enfrentar en mayo van a ser Fillon y Marine Le Pen. Y por otro lado, la señora Angela Merkel, que está en Alemania, gobernando desde el año 2005, dijo ayer que se va a presentar a la reelección. Si gana los comicios del año entrante, pues habrá gobernado tanto como Helmut Kohl, que estuvo 16 años a partir de 1982. Aquí la pregunta es, ¿se va a escapar Europa de esa ola que algunos llaman populista y que viene del triunfo de Donald Trump aquí en los Estados Unidos a la luz de estos últimos acontecimientos o no? Bueno, está fácil la pregunta. Bueno, sí, lo bueno es que nadie sabe y por eso puedes decir lo que quisiéramos y obviamente estaba mal con la predicción de Trump, entonces puedes estar mal con eso. Me parece que el programa de Fillon es equivocado en términos de tratar de conseguir votos electorales. Él está más bien por la austeridad de alguna forma y Marine Le Pen no tiene que decir nada de eso porque ella habla sobre inmigración, los inmigrantes, todo eso, entonces creo que allá hay un gran peligro, que Fillon de alguna forma representa la derecha, bueno, más o menos que los socialistas lo aceptan, puede ser que si Hollande, que casi seguro, como dice, no va a llegar a la segunda vuelta, entonces que él vaya a perder y ellos van a votar por Fillon. Pero al mismo tiempo, lo que está diciendo es que ustedes, bueno, tenemos que 39 horas de trabajo, etcétera, etcétera, que eso ya es mucho más... bueno, es como un castigo en realidad, de alguna forma. Sí. Y Le Pen no tiene que decir nada de eso. Entonces yo creo que eso más bien aumenta la posibilidad de que Marine Le Pen gane. Lo que quiere decir que Merkel haya dicho que sí va a presentarse de nuevo, que entonces ella sí va a ser como la persona estable en todo eso, porque la posición del partido AfD de Alemania, que es ultraderechista como Le Pen, más o menos en Francia, sí, no tiene la posibilidad que tiene Marine Le Pen. Entonces, ojalá que no gane Le Pen, pero si gana Le Pen, Merkel sí, casi seguro que vaya a ganar, y lo que quiere decir que sí va a haber alguna estabilidad europea, pero aún Fillon, como también Le Pen, sí, es en favor de Rusia. Entonces, eso también crea un factor que hay que tomar en cuenta también, que Putin parece que está ganando en realidad por todos lados. Merkel además ha recibido este año 300.000 inmigrantes de la que vienen de la guerra de Siria. Pablo Pardo.
Sí, yo creo que, bueno, es difícil. Yo creo que Le Pen en último término va a pasar como en el año, creo, 2001 o 2002, lo que comentaba el profesor cuando, o comentabas tú, no me acuerdo cuándo, Sí. Socialistas y conservadores formaron un frente común en la segunda vuelta. El problema es que con la impopularidad de Hollande, bueno, no está completamente claro que vayan a conseguir el 50% del voto. Yo también estoy de acuerdo con el profesor en que Fillon, pues bueno, representa también como, digamos, la adaptación del gaullismo, del conservadurismo francés al Frente Nacional, es decir, cuestiones como una política anti-inmigración tremendamente dura y luego pues ese cierto toque de mano dura, no necesariamente mano dura, ¿no? Pero sí pues en cierto sentido como castigo, como sea, es decir, hemos estado viviendo demasiado bien, hace falta volver a trabajar, o hace falta trabajar, etcétera, está teniendo mucho impacto en todo Occidente y en toda Europa. Con lo cual yo creo que va a ser una cosa muy interesante porque evidentemente si en Francia gana el populismo de ultraderecha de Le Pen, por ejemplo, estos días ha circulado mucho por Twitter y por redes sociales la foto de cómo quedaría el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, con Putin, con Xi Jinping de China, con Trump, con Le Pen, Theresa May, que es también populista, pero es la menos populista de todos, es la británica, es decir, es un cambio político gigantesco. Yo creo que no hemos visto una cosa igual en los últimos 25 años, desde la caída del muro de Berlín. Enrique. Y bueno, interesante con eso es ver si Merkel consigue otro mandato, será la única que se quedó tanto tiempo, ha sobrevivido la crisis económica de 2008, sobrevivido la crisis de los inmigrantes, la crisis griega, y bueno, va a ser la voz de estabilidad que podrá dar un poco de respiro en esta Europa que van a tener que enfrentar el Brexit en los próximos meses o años, no sé, o sea, será algo interesante el poder que Merkel tendrá en el mundo, cómo va a crecer su influencia, creo. El sobreviviente. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pablo, Donald Trump se posesiona como presidente el 20 de enero, en menos de 2 meses. Y hay muchos artículos, entre otros uno de la revista Time, publicado en las últimas horas, titulado Los muchos conflictos de interés de Trump. Y señala Time que el señor Trump tiene 500 sociedades comerciales aquí en Estados Unidos, 21 propiedades, al menos, cada una de $50 millones, es el precio que tiene. Pero además tiene negocios que dependen del Banco de China, del Deutsche Bank en Alemania, uno de los bancos más grandes de Europa, y señala este periódico, así como un artículo del diario The Washington Post, que cualquier decisión que tome Trump va a afectar a los negocios de su familia. Para rematar, él no ha decidido crear un blind trust, que se llamaría en inglés, una especie de fideicomiso de ciego, según hablábamos acá, es decir, que sus negocios terminen en manos de un grupo independiente, en donde él no tenga ninguna injerencia mientras esté en la presidencia. Él no quiere hacer eso, va a dejar a sus hijos controlando los negocios. Eso por una parte. Y por otra, pues él ha cambiado de opinión en algunas cosas ahora desde que fue presidente, desde que fue elegido el pasado 8 de noviembre. Usted en el periódico El Mundo publica hoy un artículo que no sé si lo ha leído el señor Trump y lo titula Trump sin testosterona. Sin testosterona. ¿Por qué? Bueno, aquí en Estados Unidos lo primero que hay que explicar que las inyecciones de testosterona son bastante comunes entre hombres de cierta edad como Donald Trump. Pero bueno, digamos, Donald Trump hizo una campaña presidencial muy basada en que él es, pues, como diríamos en América Latina y en España, muy macho. Es decir, él va a poner a los mexicanos firmes, va a poner a los chinos firmes, va a poner a los japoneses firmes. Aquí se acabó hacer el imbécil como hemos estado haciendo. Entonces Donald Trump habla con el presidente chino, que les va a dar durante la campaña, vamos, como diríamos en España, hasta en el carnet de identidad, y todo maravilloso, y es fantástico, y espero que tengamos unas relaciones fantásticas y geniales. Recibe al primer ministro japonés, un país que no está robando, que tiene que pagar por las bases militares de Estados Unidos. Es un tipo fantástico, nos vamos a llevar muy bien, es un tipo genial. Entonces, yo no sé si es que Trump se ha quedado sin testosterona, ahora que ya no le hace falta para ganar las elecciones. No sé si es pues, de los que hablan mucho y hacen poco. Esa es la gran cuestión. Es decir, yo creo que Trump... ¿Usted sugiere que se volteó? Sí, completamente. Completamente. Es decir, las declaraciones de yo soy muy macho están muy bien hasta que el tipo te dice vamos fuera del bar.
Entonces dices... y por ejemplo, en el caso de China, es decir, Donald Trump le debe cientos de millones de dólares a un banco chino. En el caso de Alemania, por ejemplo, aunque él no la tomó con Alemania, pero Donald Trump le debe cientos de millones al Deutsche Bank, que es un banco al cual además Estados Unidos con Obama le quiere poner una multa de 14.000 millones de dólares. Entonces, digamos que, bueno, pues que Donald Trump, yo creo que ahora que le han dicho vamos a salir del bar, él de pronto ha descubierto que dentro se está mucho mejor. Pero salió ya del bar con Peña Nieto y es que no Peña sé Nieto si es se mucho más acuerdan. bajito. Sí, bajito, pero no dijo nada. Es la cosa que, ay, qué lindo, qué bueno estar con él, que nos vamos a llevar bien y todo eso. Y es muy interesante que habla en sus mítines de alguna forma, pero cuando realmente está en presencia del otro líder mundial no dice nada, más bien tiene un discurso completamente diferente. Entonces, ¿qué va a pasar en este país después del 20 de enero? No sabemos. No sabemos, eso sí no lo sabe nadie. Enrique Gómez Batista. Eso se pasó también, tenemos que lembrar en los debates, que hablaba muy fuerte de Hillary. En el primer debate se quedó muy quieto y ha dicho no ha hablado mucho en respecto a Chelsea Clinton que estaba allá. O sea, eso muestra que no tiene planos, no sabes cómo hacer. Esto crea una incertidumbre que dejará a todos nosotros con mucho trabajo en los próximos meses, ¿no? Cambio de asunto para un tema que tiene que ver con el Brasil. Recordemos que hace algunos meses Dilma Rousseff, la presidenta, fue destituida por el Senado en un impeachment, en un juicio político, y ha sido reemplazada por Michel Temer. A Michel Temer se le han caído varios ministros, me parece que son ya 5. Pero ahora hay otro escándalo del que hablaba usted muy temprano aquí en este programa antes de entrar al aire, Enrique, y tiene que ver con el secretario de Gobierno, uno de los hombres más poderosos del Ejecutivo de Temer, Guedel Vieira Lima. El señor Guedel Vieira Lima habló hace unas semanas con Marcelo Calero, el ministro de Cultura, y Marcelo Calero en una entrevista en las últimas horas dijo que Guedel le había dicho que por qué no aprobaba la construcción o no daba la licencia para un edificio de 30 pisos en Salvador de Bahía, que es la tercera ciudad del Brasil, pero el Ministerio de Cultura se ha negado a hacerlo porque es una zona histórica de Salvador de Bahía y solamente están autorizados hasta 12 pisos o 12 plantas. Y se ha sabido que lo que pasa es que el señor Guedel Vieira Lima había comprado un piso, o sea, una planta de este edificio de 30 pisos, y perdón por la repetición, cuya construcción no ha sido aprobada. Todo esto está en manos de la Comisión de Ética del gobierno brasileño y habrá que ver qué va a pasar con Guedel Vieira Lima. Queda muy cuestionado nuevamente el gobierno de Michel Temer con esto que está pasando, que es un escándalo realmente asombroso. Sí, es un escándalo muy fuerte porque Temer sale mal de cualquier manera. Si Vieira Lima continúa el gobierno, acaba todo el discurso ético. Y tenemos que recordar que salieron 5 ministros hasta ahora con menos de 6 meses de gobierno, 4 acusados de corrupciones y otro salió en Cultura viernes atacando a otro ministro de corrupción, o sea, siempre con problemas éticos muy graves. Entonces, si Vieira Lima, que es el hombre fuerte del gobierno, continúa, será pésimo para Temer. Pero si sale, también es malo porque es el gran articulador político de Temer que necesita aprobar reformas muy impopulares en el Congreso y necesitaba de la fuerza de Vieira Lima para aprobarlas. O sea, vemos que el gobierno de Temer cada día más está con problemas serios para hacer los cambios que precisa, muy cuestionado por su falta de legitimidad para hacer reformas tan grandes. Y más aún, estos problemas éticos que fueron tan fuertes contra el gobierno de PT sobreviven ahora y eso puede ser un caso muy serio para el Brasil, que está cada vez más harto de los problemas de los políticos. Tenemos que recordar que la semana pasada, en 24 horas, 2 exgobernadores de Río fueron para el cárcel por problemas de corrupción en Brasil. Wow. Eric Langer, que conoce muy bien Brasil. Bueno, me parece que lo quisiera tomar de otra forma. Es evidente que hay mucha corrupción todavía y más bien cuando sacaron a Dilma, los que la sacaron estaban peor que ella y eso se nota ahora. Entonces lo que está pasando es que el gobierno mismo se está debilitando, pero eso quiere decir también que Brasil a nivel mundial también su influencia está achicándose porque al final hay tanta discusión dentro de un gobierno tan débil que toda esa fortaleza que tenía, que parece que iba a ser muy pujante, muy importante dentro de Sudamérica, del mundo, todo eso yo creo que se va achicando también y justamente por esa cosa del gobierno que es tan corrupto y sabíamos ya que eso más o menos iba a pasar. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias, Eric Langer, por haber estado aquí, Enrique Gómez Batista y Pablo Pardo. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.